enganchados van a ser diferentes. Pero los interruptores se disparan igual que se hizo en el anterior. Y entonces hay que aprenderse los nuevos sincronismos y no confundirse con trifásicos. Sobre todo porque en trifásicos estaban bien confundidos. ¿Cierto? Entonces, si siguen, pues ya que el rectificador ya se calificó, pero el regulador se tiene sus propios sincronismos. Bueno, y entonces, ¿qué sucede? Noten que en este caso no hay neutro. En este caso, como el sistema funciona totalmente como delta, pues no hay ni la menor posibilidad de tener un neutro. En este caso no hay un error posible del anterior, que alguien junte o conecte los dos neutros. De todas maneras, en el anterior el control se salía de balance, o sea, dejaba de controlar adecuadamente, pero el circuito no explotaba, lo cual era una ventaja con respecto a los rectificadores de onda completa, trifásicos. Onda completa y trifásicos frecuentes. Por otro lado, entonces vemos que si esto no tiene neutro, el estado mínimo del ciclo entregue por una fase y retorne por otra, ¿cierto? O sea que los modos de funcionamiento son los mismos en términos de las posibilidades que podemos tener que los que vimos la clase anterior. Entonces los modos de funcionamiento pues dependerán de que un solo tiristor no me sirve, tengo que tener dos tiristores o tres tiristores. En este caso, pues es un tiristor entregando un tiristor retornando, y en este caso puede ser dos tiristores entregando un tiristor retornando o un tiristor entregando dos tiristores retornando, ¿cierto? Y entonces eso nos genera cuatro modos de funcionamiento. Entonces el primer caso son tres interruptores en activación. Entonces tenemos los tres interruptores conectando las tres fases. Pero las cargas están ahora en delta. Entonces se ve que ahora, noten que en las tres esquinas del delta aparecen los voltajes de fase BA, BB y BC. Lo que quiere decir que el voltaje en la rama A pues, va a ser el compuesto de línea BAB. El voltaje en la rama C va a ser el compuesto de línea BCA. Y el voltaje en la rama B pues, va a ser el compuesto de línea BBC. Entonces si seguimos, sigamos haciendo lo mismo para que puedan compararlos todos en la casa, entonces al mismo ángulo de análisis, noten que ahora me aparecerá en la rama BAB, ¿cierto? Que es un voltaje diferente al que nos apareció en la clase anterior. Por otro lado, podríamos tener dos interruptores en estado de activación. Entonces hagamos lo mismo que la clase anterior, conectemos la fase A con la fase B y dejemos la fase C abierta. Entonces en este caso abrimos la fase C para indicar que ese tiristor no fue activado, ya sea que entra o retorno, ¿no? Eso depende del momento de intervalo. Entonces tengo mi carga resistiva equilibrada, pero vemos que ahora sobre el delta solo caen en estas esquinas los potenciales de las fases AB, o sea que el voltaje en la rama A sigue siendo BAB, pero este nodo queda flotante. Entonces, como ese nodo queda flotante, lo que aparece por acá es un divisor de tensión con dos resistencias iguales porque las resistencias son equilibradas. Entonces, lo que aparece aquí en la rama B, pues es el compuesto de línea BBA, pero BBA medios, ¿cierto? Y en la rama C también vamos a tener compuesto de línea, pero el voltaje en la rama C pues va a ser también BBA medios, por la dirección de las polarizaciones como se tomaron. Lo mismo, entonces vamos a analizar para los otros casos de dos interruptores en activación.
caso, supongamos que la fase A está combinándose con la fase C. Entonces, en este caso, la fase B es la que está abierta. Vemos que en los extremos del delta aparece solo el potencial de B y de BC. Ahora es la resistencia de la rama C la que tiene el compuesto de línea total, ¿cierto? Ahora es esta. Noten que esta rama C es la que tiene BCA. Pero a través de las ramas A y B, lo que tenemos es un divisor de tensión de resistencias iguales. O sea que el voltaje en la rama A pues va a ser BAC medios, y el voltaje de la rama B en ese instante pues también va a ser BAC medios. Finalmente, supongamos que es la fase A la que se encuentra abierta. Entonces, observamos que en este momento los potenciales que pasan a los extremos del delta son el voltaje de la fase B y la fase C. O sea que sobre la rama B aparece el compuesto de línea total de BC. Mientras que en las ramas A y C tenemos un divisor de tensión. Por lo tanto, el voltaje en la rama C pues va a ser BC medios, y el voltaje en la rama A también va a ser BC medios. Para finalizar, entonces, para obtener el dibujo de la forma de onda sobre la rama A, noten que dependemos de BAB, que se puede encontrar en dos estados, en el 1 y el 2. Y en el estado 3 tenemos BAC medios y tenemos BCB medios. Entonces estos voltajes dependen de la topología, ¿cierto? Que la topología anterior, que era estrella-estrella, con todo unidireccional, los voltajes eran diferentes. Entonces, si quiero dibujar el voltaje de la rama A, digamos a alfa igual a pi centros, para que podamos comparar con el laboratorio anterior, necesitamos BAB, BAC medios y BB y BCB medios. Noten que ahora no hay un estado cero ni tenemos voltajes de fase, tenemos compuesto de línea y compuesto de línea medios. Y eso es lo que tendremos que dibujar para poder obtener la forma de onda. Entonces, hagamos.